Bueno, vamos a empezar un poquito, ahora sí ya empieza la parte de histología como tal. En las clases pasadas se enfocaba más al desarrollo embrionario, que es una introducción a la histología, porque comentábamos que ese tema más que nada era para saber cómo se van formando los tejidos. Entonces aquí sí ya vamos a hablar de histología como tal. Esta es pregunta de examen, ¿qué significa histología? Es el estudio de los tejidos, así tal cual, ¿no? Histo viene de tejidos, luego de estudios, ¿no? Pero es, es un poquito más, vamos a decir que la histología va a ser un poquito más concreta. Estrictamente es el estudio de los tejidos a nivel microscópico. Aquí dice la estructura microscópica de las células, tejidos y órganos, su desarrollo y sus funciones. Entonces, la histología estudia a nivel microscópico tanto tejidos y órganos y un poquito habla de las funciones, pero más que nada es la parte estructural, la forma. En realidad la parte funcional se enfoca más en la fisiología. Entonces, esta materia les da bases para entender estructuralmente cómo están formados los órganos a nivel microscópico y sienta las bases para saber pues, sus funciones. Por ejemplo, aquí ya les había puesto este ejemplo en la clase pasada. Generalmente si estudiamos al riñón en anatomía, si hacemos una disección, pues podemos alcanzar a ver ciertas estructuras. Y les voy a hacer énfasis otra vez de por qué la histología tiene que tener la definición a nivel microscópico. Porque en esta imagen que están viendo aquí, alcanzamos a ver diferentes tejidos. O sea, aquí está uno y aquí está otro, ¿no? O sea, como diferentes secciones. Pero en realidad la histología lo estudia así. Esto es un tipo de coloración. No sé si ya en laboratorio ya hablaron un poquito de tinciones. ¿Se me pueden confirmar? Apenas andamos en eso, médico. Ah, ok. Pues básicamente, eh, para poder llegar a ver esto, que ya es a nivel microscópico, se tienen que hacer diferentes cortes, ¿no? Al órgano. Y esos cortes se les van poniendo tinciones, se les van poniendo colorantes para poder destacar o resaltar características de las células. Entonces por eso el órgano aquí lo están viendo de este color, ¿no? Pero al final de cuentas lo que queremos ver es algo así. Entonces, la histología, o lo que aprendamos aquí, es que podamos establecer la relación de la forma y con la actividad funcional. Sabemos, por ejemplo, que los riñones filtran la sangre y producen la orina. Pero vamos a ver a nivel celular quiénes se encargan específicamente de filtrar la sangre y cómo se va formando la orina. Y en fisiología, por ejemplo, ahí estudian un poquito de qué hormonas se liberan o qué específicamente está pasando aquí. Entonces es una base también para la fisiología. Hasta ahorita, ¿dudas? Bueno, ya habíamos comentado, creo que según los niveles de organización, nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. En anatomía, por ejemplo, estudian los sistemas de órganos, los organismos. En bioquímica y biología celular, pues estudian esta parte de acá. Nosotros nos vamos a centrar en este punto, ¿no? Vamos a estudiar tejidos y órganos. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre la definición de histología. Básicamente, bueno, este vendría siendo la definición de tejido. Un tejido dice que es un conjunto de células, pero estrictamente que tengan mismo origen, mismo aspecto y que desempeñan más o menos una función. Entonces, si yo les pido una definición de tejido, no se queden con conjunto de células. ¿Por qué? Mire, si yo les digo, no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí. Esto que estoy encerrando, ¿es un tejido? ¿Sí o no? Sí. No. ¿Por qué? Ah, hombre. Estoy Ok. agarrando dos tejidos aquí. Se diferencian muy bien por el color. Aquí está uno como más rosadito y aquí está otro más pálido. Y aquí
Este de aquí más pálido y este de aquí sí serían un solo tejido. Entonces yo no puedo decir es un conjunto de células nomás, porque esto que encerré es un conjunto de células. Pero para que sea un tejido tienen que tener el mismo origen, mismo aspecto y más o menos la misma función. Entonces este de aquí cumple con aspecto, origen ahorita se los platico y pues se supone que desempeña la misma función. Entonces esto es un tejido y este es otro tejido. Básicamente lo pueden diferenciar por el color aquí, ¿no? ¿Sí me explico con esta definición de tejido? Sí, profesor. Entonces, esto que está encerrado, ¿cuántos tejidos son? Dos. Son Dos. Ok. Lo del origen, plebes, está enfocado a las capas germinales. Si se acuerdan, son tres: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, para que se consideren parte del mismo tejido, tienen que tener el mismo origen embriológico. Pues ustedes no lo han de saber, pero esta parte de aquí vendrían siendo el ectodermo y esta parte blanca o más pálida vendría siendo mesodermo. Y están viendo la mucosa del esófago. Es la parte más interna del esófago. Por aquí pasa la comida. Y esto pues es otro tejido, ¿no? Pero pues, siendo parte del mismo esófago. Entonces, otro concepto de tejido vendría siendo células que son morfológicamente y fisiológicamente semejantes. Dicho en otras palabras, son células que en estructura y forma se parecen y en función. ¿Dudas aquí? Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Aquí habla primero pues que los griegos son los padres de la medicina. Este señor se considera como el padre de la medicina y él hablaba sobre una teoría humoral. Vamos a adelantar todos. Bueno, esta parte de la teoría humoral, siempre le comento que cuando yo leo esto de la teoría humoral me recuerda mucho a ver si tengo imágenes. No. Esto de la teoría humoral me recuerda mucho a las personas que siguen mucho los signos zodiacales. Por ejemplo, antes la medicina se enfocaba mucho en hagan de cuenta que hay 4 humores. Entonces se dividían en famélico, melancólico, colérico y sanguíneo. Entonces, esas 4 humores en cada persona se destacaba uno. Entonces, si eras una persona, por ejemplo, melancólica, tenías ciertas características, pues eras una persona más depresiva, triste y generalmente te enfermabas, no sé, de gripa. Algo así se parece mucho a las personas que creen mucho en los signos zodiacales. Ah, pues eres Piscis, ah, pues eres una persona, no sé, malhumorada, no confío en ti, bla, bla, bla. Eh, pues así era la medicina, ¿no? En el caso de los griegos. Entonces también el tratamiento lo enfocaban a según el tipo de humor que según esto estaba desbalanceando a tus otros humores. Y estas creencias las tenían porque curiosamente las personas, por ejemplo, las personas melancólicas, cuando veían su cadáver, los intestinos estaban más negros. En el caso de las personas coléricas, sus intestinos estaban más rojas. Los sanguíneos, sus intestinos más amarillos. Y me falta uno, pero no me acuerdo. A los flemáticos tenían los intestinos más azules. Entonces ellos pensaban que pues eran como humores o espíritus que teníamos adentro de nosotros y que provocaban esas enfermedades. Bueno, luego Aristóteles, a través de observaciones, pues ya empezó a definir o empezó a como relacionar la parte anatómica y la parte fisiológica. Entonces él decía, por ejemplo, en los pulmones se lleva a cabo la respiración, cositas así. Ptolomeo dice que empezó a hacer la disección de cadáveres, o sea, para estudiar todavía más a fondo la anatomía. Y después, en estos años, se seguía promoviendo la teoría humoral. O sea, aún teniendo conocimiento de cómo funcionaban más o menos los órganos, se seguía creyendo con esta teoría humoral. Y pues a la fecha, los que son Libra también, los que son Tauro. Bueno, con la invención del microscopio, con este señor Anton van Leeuwenhoek, que era un comerciante,
se descubrió un mundo microscópico. Este era un señor que estaba medio loquito. Les digo que estaba medio loquito porque era muy aferrado, no sé cómo decirlo. Él usaba lentes, entonces como era de esas personas súper perfeccionistas, no confiaba en las personas que hacían lentes, entonces él, obsesivo es la palabra, era muy obsesivo. Entonces él empezó a hacer sus propios lentes y de la obsesión que tenía por estar mejorando sus lentes empezó a ver cosas que se movían. O sea, porque ya era el aumento que generaba, empezó a ver cosas que se movían. Y así es como descubrió el mundo microscópico. No era un científico, era un comerciante, pero pues con mucha obsesión. Y fue tanta su obsesión que no salía de su casa para estar observando este mundo microscópico que él había descubierto. Como no eran un científico, al principio lo creían loco, más por esta característica que les digo que está obsesionado. Eh, Reyes tuvieron que ir a su casa para ver este mundo microscópico porque era tanta su obsesión que no quería que se saliera de su casa. O sea, él quería que a fuerzas todo fuera ahí, ¿no? Pero pues las observaciones que él dio de este mundo microscópico, pues primero comenzó por ejemplo con el descubrimiento de los glóbulos rojos, también descubrió, lo que él veía mucho era la masa que se quedaba en los dientes, la masita que quedaba en los dientes, pues ahí había muchas bacterias, pues él lo empezó a observar. Pues básicamente este señor es muy importante, no es científico, pero es muy importante en el ámbito científico por el descubrimiento, ¿no?, de este mundo microscópico. Y a partir de este descubrimiento, pues se empezó a buscar mucho o se empezó a ver todo con este tipo de lentes. O sea, ya que vieron que existe un mundo que no podemos observar a simple vista, pues empezaron a ver plantas, los órganos, todo eso, ¿no? Eh, este señor de cierta manera descubrió el microscopio, pero no como tal. Después se fue mejorando, entonces la atribución del descubrimiento del microscopio se lo dieron a otro señor, probablemente un ingeniero. Y ahora sí, este señor Robert Hooke, que sí era un científico, considerado así pues por la nobleza de ese tiempo, ya publicó aquí, dice, el famoso libro de la micrografía, donde pues tenía estas como fotografías o dibujos donde describía las observaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los corchos, de los corchos de los vinos, empezó a observar como estas redecillas. A eso le llamó célula, como celdas. O sea, estas mismas celdas, pues en realidad forman parte de todos los organismos. Los corchos vienen siendo un tejido vegetal, de un árbol. Entonces, la primera vez que se atribuyó el nombre o la definición de célula fue para describir estas celdillas que se observaban en los corchos de los vinos. Y pues fue en este libro por este señor Robert Hooke. Y a este señor Marcelo Malpighi se le considera como padre de la histología, porque era anatomista y él se empezó a observar a los órganos, pero utilizando esta herramienta que viene siendo el microscopio. Y aparte pues a describirlos. Y ahí empezó a observar que tenemos diferentes tejidos, hay algunos tejidos que comparten ciertos órganos, entonces empezó a ver ciertas similitudes. Estudió con tejidos de animales y estableció las bases para el estudio de la estructura y función de los órganos, principalmente por esto que les digo. O sea, en el caso, por ejemplo, del esófago, el estómago y el intestino, estructuralmente o histológicamente son muy similares. Entonces ahí empezó a ver similitudes y empezó a describirlas. Pero a quien se le conoce como el padre moderno de la histología fue este señor, porque él empezó a relacionar o empezó a identificar como ciertos cambios en las células cuando se enfermaban, pues, principalmente porque era patólogo. Bueno, su contribución pues dice aquí que fue al estudio de la estructura de la célula, el desarrollo de la teoría celular, bla bla bla, ¿no?
lo importante que él nos trajo fue porque dijo que todas las enfermedades tienen una base celular y los trastornos y los cambios patológicos pueden ser identificados y comprendidos a través de las células y tejidos afectados. Básicamente él comprendió que nuestras enfermedades o nuestros cambios en el cuerpo, todo tiene un origen a nivel de la célula. O sea, nosotros... Esta clase está interesante, pues, porque cuando ustedes vean ahorita un perrito enfermo, un gatito enfermo, una vaca, no sé, enferma, van a empezar a visualizar qué está pasando a nivel microscópico. O sea, ya van a brincar otro nivel en esta parte de su profesión de veterinarios. Porque todos sabemos cómo se ve un perro enfermo, pero el comprender cómo está reaccionando a nivel microscópico, a nivel de tejidos, pues ya es un paso agigantado, ¿no?, en su profesión. Bueno, estos dos son preguntas de examen, perdón. Marcelo Malpighi es padre de la histología, el padre moderno, Rudolf Virchow. Bueno, ya en el siglo XIX-XX, los avances con los microscopios nos permitió ver más allá de, de lo que ellos describían. Nosotros vamos a estudiar la histología como la imagen de la izquierda, que son lo que nos permiten ver, por ejemplo, los microscopios que tenemos en el laboratorio. Se llaman microscopios ópticos. Aquí se alcanza a ver muy bien las células, aquí se ven como unos pelitos, aquí se ve otro tejido, bla, bla. Pero también hay microscopios electrónicos que nos permiten ver todavía texturas en las células. Aquí, por ejemplo, estos pelitos que se alcanzan a ver en este espacio vendrían siendo estos de aquí. Nos permite ver ya tridimensionalmente a nivel microscópico. Pero, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos de histología, tienen que utilizar mucho la imaginación, porque lo van a estar viendo del lado izquierdo, como se ve de este lado, pero en su imaginación tienen que poco a poco ir solo imaginando cómo se va a ver tridimensionalmente, porque lo que vamos a ver son cortes. De hecho, esto se llama un corte histológico. Entonces, generalmente vamos a estar viendo todo bidimensionalmente, es decir, en 2 dimensiones. Entonces, si se fijan aquí, los núcleos están como amontonados. Los núcleos vendrían siendo estas bolitas como más moradas. Y lo rosa y pálidos viene siendo el citoplasma. Entonces, aquí se ven como los núcleos amontonados, pero es porque están como unos atrás de otros, hagan de cuenta, están como así. Entonces, cuando se corta, alcanzamos a ver algo así, pero en realidad van como en filita. ¿Sí me explico? Aquí sí se ve que están como en filita, pero pues unos atrás de otros. Entonces depende del tipo de corte. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Arre pues. Profe, ¿puede regresar a la diapositiva? ¿Otras 2 diapositivas atrás de esa? ¿Este de aquí? No, otra. ¿Este de aquí? Sí, Ah, ok. gracias. No les he subido esta presentación, ¿verdad? La idea es que se la suba a las presentaciones. Por eso también quisiera que tengan 2 dispositivos, o sea, su laptop y pues su teléfono. Y a lo mejor en su teléfono pueden tener las diapositivas e irlas cambiando y así. Pero bueno, me disculpa porque no se las subí esta presentación. Al ratito se las subo, se las comparto. ¿Listo? Sí, profe, ya gracias. Ok. Bueno, ¿cuál es la importancia de estudiar histología? Dice, es una disciplina fundamental en la medicina veterinaria. Proporciona bases para comprender los procesos fisiológicos y también para entender el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Esta parte de tratamiento de enfermedades es porque cuando empiecen a ver farmacología, les van a empezar a mencionar específicamente en qué células trabaja. O sea, a lo mejor dicen, pues la buscapina, bueno, no, ese es un mal ejemplo. El omeprazol va a empezar a trabajar
específicamente en la mucosa del estómago. Entonces van a decir, ay, ¿qué es la mucosa del estómago? Ah, pues aquí lo vamos a ver. Y aquí van a ver también qué función tiene la mucosa del estómago, etcétera, ¿no? Yo les comentaba que vamos a empezar a ver todo a nivel microscópico. Entonces, así lo van a estudiar en anatomía y así lo vamos a ver en histología. Tridimensionalmente se ve así, pero acuérdense que nosotros vamos a ver cortes, entonces vamos a ver estructuras parecidas a estas. Entonces vamos a ver qué células están compuestas y un poquito de qué función tienen cada una de estas. Entonces, esta parte de procesos fisiológicos ya sabemos que en el intestino se absorben cosas, se absorben los nutrientes. Entonces vamos a ver cómo está constituido a nivel microscópico y cómo las moléculas de los nutrientes se van a absorber. Pero pues eso va a ser cuando veamos pues, el aparato intestinal. Y bueno, eso es como introducción a la histología. Importancia, reseña histórica y conceptos importantes. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, los tejidos, que aquí lo vuelve a definir, dice agrupación de células eucariotas animal con una estructura determinada que realiza la misma función. Se divide en 4: tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. La verdad es que están sencillos. Las mismas palabras nos está diciendo qué función tiene cada una. Excepto la epitelial, me imagino que no se han de imaginar tan fácil que es, ¿no? Pero el conectivo sí. Conectivo, la misma palabra dice, conecta cosas. Muscular, pues ya saben que, a grandes rasgos, el tejido muscular tiene función de movimiento. Entonces, todo lo que se mueva dentro de nosotros tiene un tipo de tejido muscular. Y el tejido nervioso básicamente es quien se encarga de procesar la información y los que mandan las señales a los demás tejidos para hacer las funciones. Entonces, todos los órganos tienen los 4 tipos de tejidos. El conectivo conecta a los demás tejidos, este genera movimiento, este manda las señales, y el epitelio básicamente es de recubrimiento. O sea, siempre están las periferias. Lo que vamos a hacer en este curso es que yo les voy a explicar cada uno de los tejidos básicos, epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Les voy a explicar todas las características, cómo lo van a identificar, qué función tienen, y al final ustedes van a ser capaces de describir un órgano, y ese va a ser su proyecto final, tal cual, una exposición donde describan un órgano. Entonces, vamos a hablar sobre funciones generales. ¿Qué feo se ve? Entonces, les había comentado que el tejido epitelial siempre se encuentra en las superficies, es un tejido que recubre. Por ejemplo, en el caso de la piel, es un órgano epitelial porque está en la superficie. Dice, recubre superficies, tapiza cavidades, forma glándulas del organismo, que esto les voy a platicar más adelante. ¿Dudas de a qué se refiere con recubre superficies y tapiza cavidades? Se lo voy a explicar con un dibujito, a ver si se entiende mejor. Digamos que esto es, no sé, el esófago. El esófago es un órgano hueco. ¿Qué significa que es hueco? Pues que al centro está vacío, ¿no? Porque por ahí pasa la comida. Entonces, el tejido epitelial recubre superficies, es decir, que va a estar, disculpen mi pulso de maraquero, pero va a estar recubriéndolo, ¿no? En la parte más externa. Tapiza cavidades, pues adentro es una cavidad, entonces también lo vamos a encontrar aquí, al centro. Bueno, pues ahí está. ¿Sí se me explicó? Sí, profe. Pues. Entonces, el tejido epitelial, todos los órganos tienen tejido epitelial porque todos los órganos tienen una superficie. No todos los órganos tienen cavidades, ¿no? Pero superficie sí.
Entonces todos los órganos tienen, en su superficie van a poder observar tejido epitelial. Profe, entonces las fascias son de tejido epitelial. No, las fascias son tejido muscular, digo, son tejido conectivo, Sí. pero no, en ese caso sí, porque no es un órgano como tal la fascia, o sea, es como parte de un órgano. Pero bueno, cuando hablamos de órganos, pues sí. Eh, en ese caso, la fascia es un tejido tal cual, un tejido que está, sí recubre, pero más que nada se considera como tejido conectivo. Ahorita, después que hablamos de tejido conectivo, de hecho, este es el más largo, porque hay muchos tipos de tejido conectivo. Por ejemplo, el hueso se considera un tejido conectivo, el cartílago se considera un tejido conectivo. eh, o sea, no es un órgano como tal, sino un tejido, ¿no? En el caso de la fascia, que creo que es, pues si lo agarran, es como, ¿cómo lo describen? Hace mucho que no agarran una fascia, pero se siente así como muy lisito, así como grasita, Como, así, ¿no? como plasticoso. Ajá. Entonces, por ejemplo, la grasa también es un tipo de tejido conectivo. Bueno, en sí no es un órgano, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de... Ahí no entra en esta explicación. Pero bueno, en el caso del tejido epitelial, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, aquí adentro, en el caso del esófago, pues el esófago se mueve para poder deglutir. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí donde está lo amarillo, pues va a haber tejido muscular. Entonces, para conectar tejido epitelial con tejido muscular, si lo quieren visualizar así, lo amarillo vendría siendo el tejido muscular y lo blanco el tejido conectivo. O sea, para conectar estos dos, tiene que haber un tejido que lo conecte. Entonces, ¿quién le va a dar la señal al tejido muscular para que se mueva? Pues va a ser el tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso lo vamos a encontrar en medio también. Y todavía para conectar al tejido nervioso con el tejido muscular tenemos que tener tejido conectivo. Entonces así es como van a estar más o menos constituidos los órganos. Superficie y cavidad, tejido epitelial, músculos si necesitan algún tipo de movimiento y un tejido conectivo que lo conecte y pues tejido nervioso que mande las señales para la función. ¿Sí? Bueno, en el caso del tejido conectivo, aquí la función la está generalizando como subyace, rodea y sostiene a los otros tejidos básicos. Entonces, siempre que haya algún tipo de tejido de estos tres, alrededor vamos a encontrar tejido conectivo. Da estructura al cuerpo o da estructura a los órganos y función. Entonces, todos los órganos tienen una estructura o una densidad, si lo quieren ver así. Entonces, en el caso, por ejemplo, si ustedes agarran un riñón y agarran un hígado, van a sentir que la densidad es diferente. Y eso es por el tipo conectivo que van a tener. Pues el hueso básicamente es puro tejido conectivo, entonces es otra densidad. En el caso del músculo, básicamente son células contráctiles. Esta contracción, cuando se contraen, pues generan movimientos. Por eso básicamente es el tejido responsable del movimiento. Y vamos a mover de aquí. En el caso del tejido nervioso, es un tejido muy, muy especializado. Características que tienen siempre estas prolongaciones citoplasmáticas, que es donde mandan información. Entonces, la función de esto es recibir, transmitir e integrar información. Es un tejido muy especializado, básicamente su función es controlar las actividades del cuerpo. Y básicamente es todo el curso de histología, pero pues obviamente vamos a ir especificando cada vez más. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Ok, así se clasifica. Profe, Oh, ¿cómo dijo que estaban acomodados? O sea, ¿cómo están primero los tejidos? Primero está el epitelial, ajá. luego el muscular Sí, mira, y luego... ahí te va. Si este es un esófago,
Aquí las líneas negras representaría el tejido epitelial. O sea, recubre superficies, es decir, que lo vamos a encontrar hacia afuera. Tapiza cavidades, acuérdense que una cavidad es un espacio vacío, entonces también lo vamos a encontrar recubriendo la parte interna. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Luego, el esófago es un órgano que se mueve cuando deglutimos o cuando vomitamos o regurgitamos, pues tiene que haber movimiento. Entonces, es un órgano muscular. Digamos que lo amarillo aquí representaría el músculo, la parte interna. Entonces, si hay músculo y hay tejido epitelial, tiene que haber algo que lo comunique. Entonces tendría que haber tejido conectivo, digamos que lo representaría lo blanco, que aquí tenemos blanco entre epitelial y amarillo, y al centro también. Más o menos, sí, más o menos visualizan con mi gran dibujo. Ok. Y el tejido nervioso pues está inmiscuido entre el tejido muscular y vendrían siendo como los puntitos. O sea, generalmente el tejido muscular está el tejido nervioso está entre el tejido muscular, que es quien le va a mandar la señal cuando se contraiga, cuando se mueva. Pero también si hay tejido nervioso y tejido muscular, tiene que haber algo que lo conecte. Entonces alrededor va a estar el tejido conectivo. O sea, siempre que haya dos tejidos, epitelial nervioso, epitelial muscular, en medio van a estar estos. Entonces, sí, más o menos. Sí. Por eso les comentaba, del tejido conectivo es la unidad más larga porque tenemos que hablar mucho hay muchos tipos de tejido conectivo y hay mucha variedad, precisamente porque como conecta todo y el cuerpo pues es muy complejo, entonces tiene que especializar muchas formas de conectar. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, aquí está otra forma de englobar lo que vamos a ver en todo el curso, que es cómo se clasifican los tejidos. El epitelial se clasifica en simple, pseudoestratificado, estratificado y de transición. Y el simple lo podemos observar como simple plano, simple cúbico y aquí me faltó uno, simple cilíndrico. El conjuntivo, si se fijan aquí hablamos como de formas, plano, cúbico, cilíndrico y estas de aquí pues luego se las platico. El conjuntivo es un poquito más complejo, hablamos de tejido mucoide o mixto, laxo-areolar, denso irregular, cartílago, óseo, pero aquí falta también el tejido graso, falta el tejido linfoide y siento que me faltan más porque es el más largo, pero ya con esos que les mencioné pues son bastantes. En el caso del tejido muscular se clasifican en dos, en liso y estriado. Y el estriado lo conocemos como estriado esquelético, que básicamente es el músculo que ustedes se imaginan cuando hablo de músculo, es decir, el bíceps, el tríceps y eso, ¿no? Y el cardíaco, pues básicamente es el corazón. En el caso del nervioso, es un tejido tan especializado que hablamos de órganos. Es decir, hay un tejido especializado que forma el cerebro, otro que forma el cerebelo, médula espinal, ganglios periféricos, nervios periféricos y ganglios nerviosos. Y es lo que vamos a ver en el curso. ¿Dudas?